Estuve meditando ya hace varias semanas sobre la palabra que el Señor nos quiere dar en este día. Porque no se trata de lo que yo quisiera dar, sino lo que Dios nos quiere hablar. No se trata de lo que la gente quiere escuchar, sino lo que Dios nos quiere decir. Porque lo que Dios nos quiere decir es lo que trae transformación. Por eso es tan importante que aprendamos a escuchar y a guiarnos por lo que el Señor nos dice. Y la palabra que entendí del Señor es promovido a causa de la obediencia. Somos promovidos cuando nosotros creemos y esa fe nos lleva a una vida en obediencia. No se trata tanto de quién soy yo, ni quién eres usted. Se trata de que yo rinda mi vida al Señor y yo le obedezca y crea y Él me va levantando. Eso es algo muy, muy importante. Porque según nuestra fe es nuestra obediencia. Y nuestro amor a Dios y nuestra intimidad con Dios. Entonces de ahí nace lo real, lo verdadero, que no es religión, es una relación. Y de esa relación Dios nos hace avanzar porque Él nos quiere bendecir. Es en primer lugar en lo espiritual, pero también en la familia, en las relaciones, en la empresa, donde quiera que Dios nos puso. Porque Dios no llamó a todos a ser pastor, cada uno tiene su lugar en esta tierra. Y el lugar mío no es más importante que el tuyo. Lo importante es que entiendas lo que Dios te dio y que lo obedezcas, que camines en esos planes que Él tiene para nosotros. Cuando nosotros pensamos sobre la vida de Abraham, lastimosamente la Biblia nos dice cómo era su vida antes de que Dios le haya hablado. Pero yo me imagino que Abraham no era un hombre cualquiera. Era una persona que buscaba a Dios y con su entendimiento ya lo buscaba y lo obedecía. Porque por algo Dios puso sus ojos sobre él. Porque dice la palabra que los ojos del Señor recorren toda la tierra para ver quién está completamente comprometido con él. De ahí yo deduzco que Dios puso sus ojos sobre Abraham por su corazón. Entonces, un día Dios le llama, 75 años, una edad bastante avanzada para decirle sal de tu tierra y de tu comodidad, de tus parientes para ir a un lugar que yo te voy a mostrar. Ahí cualquiera de nosotros hubiera dicho, no es tiempo de ir por lo inseguro. Siempre decimos, hay que ir por lo seguro. Ahora yo te pregunto, ¿qué es lo seguro? ¿Lo seguro es lo que el hombre piensa? ¿O ir por lo seguro es lo que Dios nos indica? Ir por lo seguro es lo que Dios nos indica. Pero normalmente lo que Dios nos indica nos da inseguridad. ¿Sí o no? Nos da inseguridad. Cuando nosotros teníamos la convicción de que Dios nos estaba diciendo, construyan el templo, nos dieron un montón de emociones hasta que un día sentimos un temor de Dios que el Señor ya nos había mostrado que teníamos que empezar y dijimos, si ahora no lo hacemos, desobedecemos al Señor. ¿Por qué
parábamos? ¿Por qué esperábamos? Porque nos generaba inseguridad. Hasta que tuvimos la convicción de que era tiempo. Y recibimos esa palabra que dijo el pastor Lucio, de que Dios está de nuestro lado, va a ser fácil. Y así fue, increíblemente fácil. No sin lucha, no dije sin lucha, pero fácil. Porque Dios estuvo de nuestro lado. Entonces, Dios le llama a Abraham a los 75 años. Dice que el Señor le dijo a Abraham, deja tu país, tu gente y la familia de tu papá y ve a una tierra que yo te mostraré. Qué tremendo. La fe obediente nos lleva a otro nivel. Dios le dice, te convertiré en una gran nación y te bendeciré. Te haré famoso y haré que seas una bendición para otros. Yo daré mis bendiciones a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. Y toda la familia de la tierra serán benditas en ti. Entonces, Abraham se fue tal como el Señor le dijo. Y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando se fue a Harán. Qué tremendo es esto. Dios no le había dicho dónde. Eso es lo que a nosotros nos llevaría mucha inseguridad. 75 años, salir de todo lo que te aferraste hasta ahora y ir a un lugar que todavía no sabes cómo es. Encima no había vuelo hacia ahí, no había auto, tenía que ir caminando. Así que el regreso no era muy pensado. Yo quiero imaginarme los comentarios de los muchachos del barrio, de los parientes, de los suegros, de los padres. ¿Qué le habrán dicho? ¿Ustedes piensan que la gente era muy diferente en aquel tiempo? Yo creo que no. Le habrán preguntado si se le cayó un tornillo, si tuvo un mal sueño, si está empezando una enfermedad rara en su cabeza, porque ya tiene 75 años y ir por lo inseguro. Ahora es muy importante. No estamos hablando de locuras emocionales que muchos toman y dicen que Dios le dijo. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de tener claridad de parte de Dios de lo que uno tiene que hacer y obedecer en esa palabra. De eso se trata. ¿Por qué hay mucha confusión en este tema? Porque hay muchos que caminan en emociones y Dios no les dijo nada. Y fracasan y después culpan a Dios y queda todo un cuadro borroso. Ahora, si Dios dijo, Dios respalda. Eso es muy importante. Por eso es muy importante la quietud. ¿Qué tenemos que hacer para entender si Dios nos mandó a algo? Cerrar la puerta, entrar en nuestro cuarto, orar, aquietar nuestro corazón y buscar al Señor hasta que Él nos da un direccionamiento en nuestro espíritu. Después lo va a confirmar por otras personas. Pero primero tú tienes que oír en tu espíritu la voz de Dios que te diga lo que debes hacer. No es recorrer y pedir la opinión de todo el mundo. Eso no es la voz de Dios. La voz de la mayoría siempre va a ser contrario a lo que Dios dice. Porque la voz de la mayoría va a ser la voz de la lógica. Y la voz de la lógica le hubiera dicho a Abraham, no salgas, es una
absoluta locura. Pero Abraham le creyó a Dios y obedeció. Ahora, vamos muy bien. Él creyó, obedeció, sin entender todo, sin tener un hijo que Dios le había prometido. Llegó a un lugar medio desértico y ahí se estableció. Y ahí él estuvo esperando la promesa por 25 años. Buscando al Señor, obedeciendo al Señor, sin entender mucho probablemente del por qué tardaba tanto. A veces estaba con la cabeza entre las rodillas. Porque un día Dios se le aparece y le dice, Abraham, sal de tu tienda. Se nota que estaba desanimado. Se nota que estaba entrando en un círculo de pensamiento, de limitaciones y buscando en su corazón un plan B. Porque en su mente, hasta en alguna parte él dice, ¿para qué me bendices tanto si no tengo ningún hijo? Y si mi heredero va a ser el de Damasco, este tipo, mi esclavo. O sea, él ya empezó a generar un plan B en su mente. Estaba cayendo en un desánimo. Su fe se estaba como debilitando. Por eso dice Romanos, él se reafirmó en su fe. Pero ¿cuándo se reanimó en su fe? Cuando Dios le sacó de la tienda. Le sacó de la tienda y le dijo, mira las estrellas. Necesitamos buscar una voz de Dios. A veces la espera es larga. A veces no entendemos por qué pasan ciertas cosas por el camino. Y necesitamos buscar al Señor, levantar la mirada a Dios y decir, Señor, necesito una palabra. Y Dios le dice, mira las estrellas. La promesa que yo te di todavía está viva. La promesa que te di todavía tiene poder para cumplirse porque salió de mi boca. No dudes, no bajes la cabeza, sigue confiando. Y dice que Abraham creyó a Dios. Así nomás dice, cortito. Le creyó a Dios. Se le estaba cayendo el ánimo. Se le estaba por caer la fe. Y Dios en su misericordia le visita y le habla y le anima una vez más y le levanta. Quizás hay alguien que exactamente necesita esa palabra. Y el Espíritu hoy te está diciendo, sal de tu tienda, reanima tu corazón. No dudes, levanta la cabeza. Te sientes derrotado, pero Dios no ha terminado contigo. No busques ese plan B que estabas pensando. Sigue creyendo por lo que Dios algún día te prometió. Sigue creyendo. Si Dios lo dijo, Él lo hará. Fe obediente, sin entender. Porque no se trata de entender todo. Se trata de saber quién te habló. Eso sí es importante. Se trata de entender que Dios te habló. Tener esa convicción en tu espíritu. Que el Señor te dijo que hagas tal cosa. Si Él lo dijo, Él lo sostendrá. Ahora, después de todo este tiempo, un día viene ese niño tan esperado. Aproximadamente 25 años de espera. Viene su hijo. Viene la respuesta. Todo muy realizado, Abraham. Imagínense
ella estaba esperando antes que Dios le hable. Pero estaba esperando probablemente sin ninguna expectativa, porque ya se dio cuenta que su esposa era estéril, ya se dio cuenta que estaba muy viejo. Ahora cuando Dios le dice, vas a tener un hijo, ahí se despierta la fe. Ahí él empieza a confiar y de la palabra hasta el cumplimiento otros 25 años. Ahora él recibe el hijo va creciendo. Y la Biblia no dice que Abraham se recostó, que se acomodó, pero yo pienso que sí. Yo pienso que sí. ¿Por qué pienso así? Porque nosotros somos así. Objetivo logrado. Lo que más yo quería ahora lo tengo y me relajo. Me dejo estar. Ya está ya. Estaba orando fervientemente, luchando, buscando a Dios, tratando de acercarme más a Dios. Logró el objetivo por el cual peleé y que Dios esté ahí solo. Ya dejé mi cuarto de oración, ya dejé ese tiempo con Dios, ya no oramos en familia, ya lo tenemos. Que muchas veces nos quiere pasar esto. Y qué fatal es esto. La Biblia no dice nada de eso. Eso yo me maquiné en mi mente, mirando a nosotros como somos. Que decimos, bueno, ya lo logré. Abraham, Dios quería algo más con Abraham. Para Dios se había construido una amistad en esa confianza. Se había construido una relación, casi como la de Adán con Dios, cuando Dios caminaba con él todos los días en el Edén. Y yo creo que Dios quiere. Él envió a su Hijo Jesucristo a esta tierra a morir en la cruz para restablecer la amistad que se había perdido, para restablecer esa comunión íntima con Dios que se había perdido. Por eso, cuando el velo del templo se muere, en el momento que se corta, se rompe, cuando Jesús muere, en ese momento hay acceso directo a Dios a través de Jesucristo. Y Dios quiere entrar en amistad con nosotros. Y nosotros muchas veces estamos como Abraham pidiéndole algo que nos prometió, que nos bendice mucho. Pero Él quiere algo más. Él no solo quiere darnos cosas, Él quiere nuestra rendición completa. Él quiere nuestro corazón. Él quiere nuestra comunión. Él quiere nuestra obediencia, nuestro caminar con Él todo el tiempo. Y yo pensaba sobre cómo hemos luchado, cómo hemos orado, cómo hemos a veces temido un poco cómo vamos a hacer. Muchas personas han venido y me han dicho, ¿cómo vamos a hacer, pastor? Y un día terminamos. Y el día que terminamos, de repente, uno quiere recostarse. Y yo pienso que cuando el Señor nos dio la iglesia, fue solo una pequeña parte, fue la primera parte de algo mayor. Fue solo una estructura para un objetivo grande. De personas restauradas.
Porque esta estructura, todo lo que ven aquí, vale menos que un endemoniado liberado. ¿Por qué lo sé? Porque cuando Jesús liberó al galareno, primero permitió que 400 cerdos fueran al abismo. Pero lo que no dice ahí, lo que sabemos, es que Jesús cuando le liberó dijo, yo voy a dar mi vida por ti. Yo voy a derramar mi sangre por tu libertad. Eso es lo que en verdad Jesús hizo. Entonces, esta estructura, este templo no vale más que una persona liberada. Una persona liberada vale más. Entonces nos damos cuenta que es algo muy pequeño para un propósito mucho mayor. Y necesitamos una vez más llevar nuestro corazón a la presencia de Dios y decir, aquí estoy. Una vez más pongo mi vida en el altar. Porque necesitamos rendirnos al Señor para ser promocionados. Dios no terminó con Abraham. Quizás Abraham pensó, esto está, ya está. Ya todo se ha cumplido. Pero un día, Génesis capítulo 22, dice después de todo, esto Dios puso a prueba a Abraham. Y le dijo a Abraham, y él le dijo, aquí estoy. Luego Dios le dijo, toma a tu hijo Isaac, tu amado hijo único, ve a la tierra de Moriah y ofrécele como un sacrificio que debe quemarse completamente en la montaña que yo te indicaré. A la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y se fue con 2 siervos y su hijo Isaac y cortó leña para usarla en el sacrificio y se fueron luego hacia el lugar que Dios le indicó. Y al tercer día, Abraham alcanzó a ver a la distancia el lugar hacia donde iban. Entonces Abraham le dijo a sus siervos, quédense aquí con el burro. El muchacho y yo iremos allá, adoraremos a Dios y volveremos por ustedes. Imagínense el cambio en el sentimiento de Abraham. Él estaba realizado, tenía su hijo, tenía la promesa, tenía todo. Dios le había bendecido, enriquecido en todo, dice. Y ahora Dios le dice, necesito ver tu obediencia. Y dice la Biblia que Abraham se levantó muy temprano y obedeció, se fue. Y caminaron 3 días, un poco más, porque a los 3 días recién él veía de lejos la montaña. Yo muchas veces me imaginé esa caminata de 3 días y 3 noches. Si era yo, que mi don no es tanto hablar, hubiera caminado en silencio probablemente. Solamente hubiera respondido las preguntas que me hacían cortito. Yo no habría tenido ningún solo tema de conversación en 3 días. Algunos hablan cuando están así. Hablan. Yo creo que Abraham era como yo en eso. No habrá dicho nada. Algunas lágrimas, rostro serio.
y 1000 preguntas a Dios. Señor, ¿no me prometiste ese hijo? ¿No es el hijo de la promesa? ¿No es el hijo de la descendencia que me dijiste? ¿No dijiste que de ese hijo van a nacer incontables personas? ¿En qué me equivoqué? ¿En qué fallé, Señor? ¿Ustedes creen que Abraham era un extraterrestre que no sabía, no entendía todo? Él no entendía. Dice la Biblia en Hebreos, y yo creo que él llegó a esa conclusión después de 3 días pensar y decir, no puede ser que Dios me vaya a quitar a mi hijo. Dice que en Hebreos que él creía que él tenía que matarlo y que Dios lo iba a resucitar. Eso él creía. Así que en un momento dado, en esos 3 días, no sé si fue en el camino o en el momento de colocarle sobre el altar, él decide en su corazón matar a su hijo. Él decide en su corazón soltar a su hijo. Él decide en su corazón decir a Dios, atiendan bien esto. Él decide en su corazón decir a Dios que le ama más que lo que más amó en esta tierra. Y yo les puedo decir, eso fue el verdadero sacrificio que agradó a Dios. Esos son los verdaderos sacrificios que agradan a Dios. Por supuesto que Dios no quería matar al niño, pero Abraham no lo sabía. Lo que Dios quería es que él defina en su corazón que todavía Él es lo más importante. Y a esa pregunta yo quiero llevar tu corazón. Porque los muchos fracasos y las muchas derrotas que tenemos es por el tipo de corazón que tenemos. No es por el tipo de Dios que tenemos. Dios sigue siendo el mismo Dios. Dios sigue siendo todopoderoso. Dios sigue siendo el Dios que cumple sus promesas. Pero nuestro corazón muchas veces no está calibrado para el avance. Hemos aprendido demasiado a manipular y hacer sentirnos bien, pero en realidad nos estamos engañando con nuestra propia manipulación, dando vuelta a nuestro pensamiento, acomodando todo para que suene bien y suene santo, pero no lo es. Las cosas de Dios son tan simples. Jesús nunca dio una prédica complicada. Siempre habló con lo que estaba al lado. Había un lago al lado, hablaba de pesca. Había un monte al lado, hablaba de rocas. Había una planta de uvas al lado, hablaba de esa planta. Él ilustraba lo que enseñaba. Es tan fuerte lo que pasó Abraham y cuando él estaba por sacrificar a su hijo, en realidad cuando lo entregó en su corazón, Dios envía a un ángel y le dice, no toques al muchacho. Ya sé que me obedeces. Necesitaba Dios
esa señal? No, Dios sabía el corazón de Abraham. ¿Quién necesitaba eso? Abraham necesitaba eso. Abraham necesitaba calibrar su corazón nuevamente. Y cuando Dios le dice que no toque al muchacho, él ve, levanta la mirada, dice, y vio un cordero enredado por los cuernos en un arbusto. Así que fue, lo agarró y lo ofreció como sacrificio a cambio de su hijo. Lo mismo que hizo Dios por nosotros. Dios entregó su hijo como un cordero a cambio de nuestra salvación. Abraham llamó a ese sitio el Señor provee, Jehová Jireh. Y todavía hoy se dice, en el monte del Señor, el Señor provee. Dice, después desde el cielo, el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez y le dijo, Señor, el Señor ha dicho, prometo por mí mismo que porque hiciste eso y no me negaste a tu hijo, tu único hijo, te daré mi bendición y multiplicaré tu descendencia y tendrás tantos descendientes como las estrellas hay en el cielo y arena en la orilla del mar. Qué impresionante. Ahí viene la gran promoción, promovido por una fe que obedece, una fe que se rinde a Dios. Muchas veces nosotros queremos permanecer en nuestra manera egoísta de vivir y queremos que Dios agarramos de los pelos a las promesas de Dios y queremos que Dios cumpla al pie de la letra lo que Él dice sin que nosotros cumplamos nada. Y no es así. Las promesas de Dios, todas, son condicionadas a la fe y a la obediencia. Abraham fue promovido en el momento que creyó y obedeció y mostró a Dios que Él seguía siendo el número uno en su vida. Y yo creo firmemente que Dios nos quiere llevar a otro nivel de obediencia. Y después de ese nivel de obediencia vendrá también la cosecha, la bendición, la paz, el gozo, la restauración y muchos frutos más de lo que el Señor promete a aquellos que le obedecen. Porque vemos que después del altar viene la promesa. Después del altar viene la promesa. Todo lo que Abraham soñaba en su carne había muerto. Todo. Todo lo puso sobre el altar. Él se puso a sí mismo en el altar. Me animo a decir que ese día no murió su hijo, murió Abraham. Y ese día Dios lo tomó para bendecirlo al doble. Pero por ese altar nadie pasa sin dolor. Porque duele morir. El altar es un lugar de sacrificio. Si queremos alcanzar las cosas por otros caminos, no será por el camino de Dios.
Porque el problema no está en el Señor y el problema no está que su mano se ha cortado, dice Isaías 59. El problema no es que no escucha, escucha. El problema no es que no tiene fuerza, tiene. El problema es lo que nosotros hemos puesto entre nosotros y Él, que es el fruto de la carne, las iniquidades. Y uno dice, ¿y Dios no tiene poder para quitarlo? Sí, pero nos hizo con la libertad de tomar decisiones. Y nosotros tenemos que derribar esa muralla que hemos construido entre nosotros y Dios que impide las respuestas. ¿Cómo se quita? Pidiendo perdón a Dios, humillándonos delante de Dios y reconociendo nuestra realidad. Y eso es llegar al altar. Eso es rendir todo a Él. Y yo creo que así como Abraham tuvo varios encuentros y varias veces tuvo que decir, Señor, aquí estoy, me rindo a tu voluntad, también nosotros. Porque nuestra vida es un proceso, es un caminar. Y si todavía estás en esta tierra es porque todavía necesitas una y otra vez venir al Señor y decir, Señor, yo te necesito. Señor, yo quiero rendirme hoy una vez más al altar tuyo. Señor, yo me doy cuenta que caminé unos buenos pasos contigo, pero ya te quité el volante y ahora manejo yo. Y quiero devolverte la dirección de mi vida. Si vos te das cuenta que ya no hay paz, que ya no hay gozo, que hay opresión en tu vida, es porque tú estás manejando tu vida. Porque el que camina en obediencia con el Señor, aunque tenga dificultades, tiene paz. La paz es una señal de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Porque el Espíritu Santo nos da una paz que el mundo no puede dar. Y yo creo que hoy es un buen tiempo de reconciliarse con Dios. Queremos tomar un tiempo. Si hay alguien que nunca lo hizo, yo te animo de hacerlo hoy. Rendir tu vida a ese altar y decir, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, yo te necesito. Yo hoy quiero poner mi vida a tu disposición. Hoy te entrego mi vida y creo que moriste por mí en la cruz. Yo creo hoy, así como en aquel tiempo cuando Abraham tenía que sacrificar a su hijo y Dios había provisto un cordero que fue sacrificado en vez de él. Así también creo que Jesús murió en vez de mí en la cruz. La Biblia dice que el que cree eso en su corazón será salvo. Así que yo quiero animarte a decir, Señor, aquí estoy. Vamos a ponernos de pie. Si nunca entregaste tu vida a Cristo, decí hoy conmigo, Señor, aquí estoy. Hoy quiero entregarte mi vida. Te pido que me perdones todos mis pecados. Hoy conscientemente te entrego mi vida y te pido que me perdones, que me limpies de toda maldad. Yo creo, Jesús, que tú fuiste el Cordero que quita mi pecado. Y hoy pongo mi confianza en ti.
Y te pido que me laves con tu sangre preciosa. Yo creo en ti, Jesús, y te recibo hoy como mi Señor, como Salvador de mi vida, en el nombre de Jesús. Y yo te pido, inscribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Amén. También quiero orar por aquellos que hoy dicen: yo necesito volver al altar. Yo necesito volver al altar. Me acomodé, me recosté y sé que no estoy bien. Si el Espíritu Santo te mostró eso, decirle: Señor, hoy vuelvo al altar. Hoy vuelvo a entregar mi vida a ti. Te pido que me perdones por mi autosuficiencia. Señor, te pido que perdones donde yo manejé mi vida. Hoy te rindo mi vida nuevamente. Y te pido que me ayudes, que me restaures, que me renueves, que me enamores de tu presencia, Señor. Yo te necesito, Señor. Renuévame. Devuélveme el gozo de la salvación. Devuélveme la paz, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.